Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas. Leonardo da Vinci. Cálculo de multivariables. Proyecto del tercer parcial, asignatura de multivariables, Bob Esponja Educativo. Realizado con la asignatura de realidad virtual en el software de Unity y con los conocimientos obtenidos de cálculo de multivariables. Para poder elaborar este videojuego de fondo de bikini en Unity, no solamente se tiene que comprender el lenguaje en el que se trabaja Unity. Este software es diseñado para poder realizar videojuegos ya sea en 2D o en 3D, y en este caso este recorrido que hicimos en base a fondo de bikini fue hecho en 3D. Bien, para esto obviamente se tiene que ir haciendo varios pasos. Esos varios pasos empiezan desde una lluvia de ideas y de ahí pasamos a hacer un storyboard. Esto con el fin para que medio tengamos la noción de la secuencia que va a llevar el cómo se va a ir realizando cada modelado, porque todo esto igual se tiene que ver reflejado las materias anteriores que hemos llevado a lo largo de esta ingeniería en comunicación multimedia. Como primer lugar, de los primeros semestres que vimos fue la programación en C++ o el lenguaje C. Entonces, en base a esto, el código para que se mueva la pelotita, el código para que haya cierto escenario de fondo, se tiene que generar un código en C. Esto con el fin para programarlo, para que así los modelajes, y bueno, más bien los modelados, se vean de una buena manera. Y bien, esto también tiene que llevar mucho con las matemáticas y las herramientas de 3D vistas anteriormente. Un ejemplo ahorita es el software de 3ds Max. Todos los edificios se fueron construyendo en base a un plano en 2D. Basados en este plano se fueron sacando medidas a manera que fueran a escala y no se vieran afectadas con el traslado de las imágenes, porque para hacer las imágenes en 2D se tuvo que haber vectorizado desde un inicio para que así no hubiera fallas de medidas ni nada. Y bien, al momento de pasarlo en 3D es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tiene que ver ahora sí, como dice 3D, las 3 dimensiones se tienen que tomar en cuenta para que no afecte mucho la escala a la cual se vaya a hacer, porque se tiene que tomar en cuenta también ciertos espacios al momento de generar todo el recorrido, porque este pequeño recorrido es un mapa no muy grande, no muy pequeño, pero se tienen que tomar en cuenta diferentes medidas y también las figuras de las casas o de los edificios, de los carros. Entonces este proyecto nuestro del videojuego de fondo de bikini lo pudimos hacer con los conocimientos que hemos recibido en diferentes asignaturas de matemáticas, de 3D, de diseño. Todo se vio reflejado y más bien a lo largo de cada semestre se aprende algo, y ese algo se va reflejado en diferentes materias, así como en este último semestre que tuvimos de multivariables, que fue donde aprendimos a realizar bien lo que es un personaje, en base a medidas, en ecuaciones. Fue una larga travesía que tuvimos que recorrer para llegar a este punto y lograr hacer un buen trabajo. Una de las principales problemáticas de la mayoría de los estudiantes de casi cualquier carrera a nivel licenciatura es que se preguntan una y otra vez ¿por qué les dan matemáticas? A veces argumentan que la carrera no tiene nada que ver con las matemáticas. ¿Y qué tan falso es esto? En la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia llevamos prácticamente todos los semestres, con excepción hecha del último y el penúltimo, llevamos alguna asignatura de las matemáticas, como por ejemplo en sexto semestre, cálculo de multivariables. Y bueno, vamos a hablar primero de qué es el cálculo de multivariables. Es si ya de alguna forma nos cayeron mal las integrales,
ahora tenemos que hacer integrales dobles e incluso integrales triples. Y no solamente dobles y triples, sino además dobles y triples definidas, ¿sí? Y esto pues muchas veces crea muchos conflictos entre los estudiantes cuando tienen que hacer una integral doble o una triple y siguen argumentando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi carrera? Además, en cálculo de multivariable también estamos viendo vectores en 1, 2, 3 dimensiones, pero pueden haber vectores en 4, 5 o más dimensiones. El profesor de la asignatura de multivariables nos dejó realizar un proyecto donde involucráramos la materia, la asignatura y alguna otra asignatura. Y nosotros decidimos hacer un proyecto educativo con Bob Esponja. Y bueno, ¿qué hicimos? Primero identificamos el problema, planteamos el problema, buscamos soluciones, determinamos las variables, realizamos el modelado y lo llevamos a la práctica. ¿Qué es una integral? Bueno, se define muy fácilmente, ¿verdad? En una integral es el área bajo la curva. Pero ¿qué pasa cuando tengo más de una integral? Cuando tengo 3 integrales, entonces es el área de una figura que está en 3 dimensiones, ¿sí? Esta figura que estamos viendo se llaman las curvas de Bézier. ¿Y para qué nos sirven las curvas de Bézier en la carrera? Pues simple y sencillamente para hacer el modelado. Quizás no tengamos que hacer nosotros las fórmulas, no tengamos que desarrollarlas, pero nuestro software trabajan con este sistema y lo están haciendo por nosotros. ¿Para qué nos sirve una curva de Bézier? Para que una figura no se nos deforme, mantenga siempre la misma dimensión, la misma estatus, si lo hacemos más grande o más pequeño. Normalmente a veces lo conocemos como vectorización. Y aquí tenemos otro ejemplo de lo que está pasando cuando algo está siendo vectorizado. Si vemos, cada puntito se mueve y se mueve prácticamente simétricamente uno con el otro para que no haya mucha deformación de nuestras curvas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tipografía cualquiera, la letra S, cuando la hacemos más grande o más pequeña, la letra S no se desforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabaja con vectores, se van moviendo y van permitiendo que siempre exista la misma simetría en todas las partes de la letra. También cuando trabajamos en 3D, por ejemplo, aquí tenemos un barco, también está vectorizado. ¿Qué quiere decir? Que al hacerlo más grande o más chiquito va a seguir manteniendo la simetría, no va a cambiar la forma, va a ser exactamente igual. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un modelo con movimiento, ¿verdad? Y podemos ver cómo siempre mantiene la simetría en todos sus movimientos, no cambia la simetría de las partes, no importa que las doble, que las empuje o haga con ellas lo que sea necesario. Esta es una animación en 3D, también se vectorizó y también tiene curvas de Bézier que están relacionadas con el cálculo de multivariables. Esto, repito, el software nos los está haciendo de manera automática, pero si vemos no se deforman las animaciones 3D, sea cual sea la forma en la que se tomen. Bueno, la tipografía es muy importante, ya lo habíamos dicho, para que no se nos deforme y siempre tengamos letras simétricas. Aquí tenemos un programa en C que nos permitiría o que utilizaríamos nosotros si el software no lo hiciera para calcular una curva de Bézier y poder vectorizar alguna figura. Esto ya lo tiene preinstalado los software, todos los software de diseño lo trae. Y bueno, aquí está la aplicación de las matemáticas. Aunque no lo hagamos, a lo mejor algún día tendríamos que hacerlo manualmente porque el software no lo puede hacer por sí solo por alguna razón, y la idea es que sepamos cómo realizarlo y cómo aplicarlo.